hablar de José Guadalupe Posada es hablar del personaje más importante de la gráfica en México y en América Latina, ¿no? Si tomamos en consideración la importancia de su trabajo, e inclusive a nivel internacional, pues es el único grabador que ha logrado un estilo, digamos, que nos representa como nación, ¿no? Y además, bueno, a él le tocó vivir en una etapa muy compleja del país. Prácticamente se estaba conformando el México contemporáneo, donde pues prácticamente se estaba llevando a cabo, consolidando la independencia, y en ese ínter, bueno, también se estaba industrializando el país. Entonces había una serie de movimientos sociales, políticos y económicos muy, muy relevantes, y afortunadamente a Posada le tocó ilustrar todos esos momentos históricos. Aquí en Aguascalientes él tuvo la fortuna de vivir ese momento histórico en el que los conservadores y los liberales pues tenían una pugna ahí por el poder, y esto lo llevó a, digamos, a una madurez profesional e intelectual pues muy acelerada, porque ya a los 18 años José Guadalupe Posada realiza su primer trabajo profesional, justamente con una caricaturas de crítica política. Y bueno, para poder llegar a esos niveles de crítica y hacer una solución plástica relacionada a ese momento histórico y con esas características, pues no es fácil. Entonces ahí se demuestra un poco el hecho de la madurez que fue adquiriendo Posada a través de los años, y sobre todo, bueno, la cercanía que tenía con uno de sus hermanos, que justamente era un liberal, ¿no? y que tenía mucha influencia de personajes tan importantes como José María Chávez, su mismo maestro de litografía, José Trinidad Pedrosa, que pues conformaban este grupo de, pues no podríamos decir de rebeldes, pero sí de que se contraponían al régimen establecido, ¿no? Y bueno, además de que pues Aguascalientes no era muy grande, y a pesar de todo tenía un peso específico dentro de la conformación de la República, tanto así que, bueno, pues ustedes ya no les tocó conocerlos a muchos, pero por aquí pasó digamos, el principal medio de comunicación del siglo XIX, y durante la primera, y que estuvo funcionando hasta la primera, digamos, mitad del siglo XX, que fue justamente el ferrocarril, que fue lo que permitió un desarrollo económico pues muy importante, que si bien no equilibrado, pero sí muy relevante en la conformación de México. Posteriormente, a su partida a la ciudad de León, Guanajuato, también fue muy importante en la vida de Posada, porque en aquella época él se va a León en 1872, para entonces la segunda ciudad económicamente hablando más importante del país. Y bueno, pues son momentos muy relevantes en la conformación y en la vida de Posada. Ahí se convierte en empresario, en catedrático de litografía, ahí casa, ahí tiene hijo, ahí tiene esposa. Ahí incluso pues se va a proyectar a nivel regional, ya que desde la ciudad de León, Guanajuato, hacía trabajos para el centro, norte y sur del país. Y bueno, pues esto le permitió darse a conocer de una manera relevante. Podríamos dividirla en tres facetas fundamentales, ¿no? La primera, que bueno, su adolescencia y su juventud, su temprana juventud, la vivió entre liberales y sobre todo desarrollando una habilidad con la que nata para él, que era el dibujo. Aquí, pues seguramente que sin la influencia de su hermano y de su maestro de litografía, José Trinidad Pedrosa, pues no hubiese él tenido la oportunidad, desde luego, claro, de poder involucrarse en este mundo de la política, de la crítica política. Entonces, yo creo que es una de las lo que le da forma y carácter a José Guadalupe Posada. Pero yo me imagino, ustedes también lo podrán hacer ese ejercicio, a los 18 años, en aquella época, bueno, pues ya se consideraba que una persona podía tener una madurez emocional y crítica pues hasta cierto punto aceptable. Sin embargo, pues son 18 años, no estamos hablando ya de un joven que haya
pasado por experiencias, digamos, de vida más importantes. Te digo, esa es la primera faceta que para mi gusto pues es lo que le da la punta, es lo que es la punta de lanza. Entonces no podemos dejar de reconocer que si le confiaron el trabajo a estas personas para elaborar estas caricaturas políticas es porque ya tenía él la madurez para hacerlo. Y en la ciudad de León, Guanajuato, bueno, pues también es súper importante esa etapa, porque ya llega pues prácticamente hecho en la industria editorial. Les comento esto, él estuvo, digamos, a la sombra o al amparo de su patrón, Trinidad Pedrosa, solamente un año. Trinidad Pedrosa regresa a la ciudad de Aguascalientes en el 73, casi un año, y bueno, se dice, de acuerdo a los documentos históricos, que solamente iba a supervisar Trinidad Pedrosa León, a ver cómo iban los trabajos. Sin embargo, él era ya responsable de la empresa propiamente, de la imprenta. Y bueno, las referencias que se tienen de su trabajo en León pues son inmensas, o sea, porque lo mismo te ilustraba desde una cajetilla de cerillos que hasta te realizaba retratos. Era un retratista impresionante, dominaba las técnicas del dibujo de una manera, pues como lo exige la litografía. La litografía, si no sabes dibujar, difícilmente logra sacarle partido a la piedra. Te digo, para él pues la ciudad de León fue también muy significativa porque bueno, pues ahí forma su familia y tiene a su hijo y pues si lo llamaron para dar la cátedra de litografía es porque tenía la capacidad y hablar de ello pues es muy digamos muy significativo porque estamos hablando de que para cuando a él lo invitan a dar la clase de litografía es en una escuela secundaria, estamos hablando entre el 80 y el 85 del siglo XIX, pues ustedes se han de imaginar cuántas escuelas podría haber, eran mínimas, y entonces las exigencias eran muy amplias, ¿no? Y entonces pues ahí fue, yo creo que también un complemento fundamental para Posada, ¿no? Y bueno, por ahí se empiezan a dar algunas muestras de que aparte de ser un extraordinario ilustrador, también era un extraordinario diseñador gráfico, porque si lo vemos en todos los documentos que dejó impresos como cajetillas de cigarros, de cerillos, de puros, pues ya se está hablando de un manejo de diseño gráfico, no propiamente de ilustrar una nota o un acontecimiento. Y bueno, pues ya era relevante, insisto, su trabajo porque se manejaba en todo lo que era el centro del país y bueno, ya se le conocía en México, inclusive se tienen antecedentes que se le conocía en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, esa es una etapa fundamental. La otra, obviamente, desde luego, es su llegada a la Ciudad de México, que si bien llega y ya es conocido, ya se integra con un empresario importante, como ya se los mencioné, Irineo Paz, también tiene contacto con otras expresiones dentro de la gráfica, pero dentro de una línea un poquito más orientada hacia la cuestión popular, digamos orientada con estos trabajos editoriales orientados hacia el consumo de gente de menores recursos, y obviamente eso lo obliga a tener que reacomodar toda su, digamos, preparación y experiencia dentro de la gráfica a una nueva forma de expresar lo que tenía que ilustrar. Y poco a poco, ya concretamente con su último patrón, se podría decir, Antonio Vanegas Arroyo, se da la gran fortuna de conocer que se conozcan José Guadalupe Posada y Manuel Manilla. Manuel Manilla definitivamente fue un personaje que influyó bastante en la nueva obra de Posada, tanto así que por ahí podemos encontrar de pronto imágenes de Manuel Manilla ya reproducidas por Posada, donde se nota que hay una digamos apropiación
¿no? De trabajo de manilla a través de Posada, pero a la vez potencializándolo a niveles que como solamente como Posada lo podía lograrlo, ¿no? Y yo creo, casi estoy seguro, me podría incluso atrever, que no solamente quedó ahí el Posada que conocemos, ¿no? Es evidente, por ejemplo, en la obra de Diego Rivera, que tienen ustedes a sus espaldas, hay una imagen que ya todo el mundo la conoce, que es un mural de un paseo en la Alameda donde aparece Posada y la Catrina. Sin embargo, analizando la estructura de este mural, también es posible, hacer algunas comparaciones de cómo daba las soluciones plásticas Posada, y en muchos de los casos vemos la misma estructura de Diego Rivera, particularmente en esta imagen. Y entonces es un juego muy divertido porque hay una apropiación, de la obra de Manilla, hay una apropiación por parte de Posada, y luego muchas de las, de la estructura formal de la obra, de algunas de las obras de Posada, se vuelven a repetir en algunos casos, ¿no? Como concretamente en ese detalle, ¿no? Y bueno, pues, insisto, Posada siempre estuvo ahí presente. El gran problema con Posada es que desafortunadamente pues muere en la pobreza, en la miseria, y aun y cuando era reconocido dentro del ámbito de la gráfica, porque no solamente trabajó para 2 o 3 periódicos, trabajó para muchísimas publicaciones de corte popular, no pasó de ser eso, un ilustrador, ¿no? Y desafortunadamente en ese momento histórico la parte, de la academia estaba más preocupada por otro tipo de manifestaciones plásticas más que de las populares. Y bueno, es hasta finales, sobre los 1920, cuando, en la década de los 20 propiamente, cuando tiene que venir Jean Charlot a darse cuenta y a presumirles o a exigirles a sus contemporáneos, pues que voltearan a ver la obra de Manilla y de Posada, ¿no? Que había había mucho que rescatar de ese material. Y bueno, pues a partir de ahí ya, de ser, como decía un historiador, de ser Don Lupe, ¿no? Por decirlo así de manera coloquial, pasa a ser Posada, ¿no? Y entonces ahí es donde Posada, siempre fue un personaje relevante en el contexto que le tocara estar. Sin embargo, pues era, como les digo, un personaje que se dedicaba a la cuestión editorial. Pero ya cuando, finalmente empieza a hacer mella su trabajo en el ámbito académico, con Orozco, con Siqueiros, con Diego Rivera, pues las cosas cambian, ¿no? Radicalmente, y entonces ya pasa a ser el gran, en principio se le conoce como el gran artífice de la gráfica popular mexicana, y luego, conforme se van haciendo más investigaciones, bueno, pues se dan cuenta que es un extraordinario diseñador gráfico, y sigue pasando, y hay quienes lo califican como el cronista de su época, porque en muchos de sus trabajos pues justamente está haciendo eso, una crónica del acontecimiento y el contexto histórico que le tocó vivir. Algunos otros pues también lo asemejan a un maestro que visualmente alfabetizó a muchos de los humildes, de la gente humilde de la Ciudad de México. Se le ha calificado de muchas formas, sin embargo, aún todavía existe mucho por estudiar de José Guadalupe Posada. Ya hay muchos trabajos, afortunadamente, de muy buen nivel, con un nivel académico muy importante, pero bueno, también así como Posada dentro del ámbito de la gráfica mexicana e internacional ya ocupa un lugar en la historia del arte, también fue víctima de una mitificación muy extraña, porque de pronto la gente se apoderó de su obra, la gente común y corriente como ustedes y como yo, y la empezó a orientar hacia una de las festividades más importantes en nuestro país, que es la festividad de Día de Muertos. Y entonces de pronto todo el mundo creía que José Guadalupe Posada solo hacía calaveras,
y eso no permitió que muchos que no se realizaran más estudios en función de su verdadera producción, ¿no? Y ahora a la fecha pues ya existen muchas publicaciones mucho más especializadas que se van por algunas líneas en específico, y entonces Posada sigue creciendo de alguna forma, pero ya afortunadamente ya con una lupa diferente. Ya no es el que hizo las calaveras, ¿no? Es a veces medio chistoso que de pronto dentro del imaginario colectivo la gente crea que la festividad de calaveras surge a raíz de la obra de Posada, y cosa que, bueno, no es verdad. Y bueno, pues es lo que está pasando con José Guadalupe Posada. Por otra parte, también esta idea de la masificación de la imagen de la Catrina, pues también ha generado ya unos movimientos muy simpáticos o digamos curiosos, porque por ejemplo justamente en el 2016 se realizó el primer desfile de Catrinas en Japón, por ejemplo. En el país, pues no se diga, en todos lados hay festivales de Catrinas, ¿no? Por todos lados hay desfiles, hay festivales, hay concursos. Y bueno, sin quererlo seguramente Posada, porque yo creo que jamás se lo imaginó, pues no solamente contribuyó a fomentar y digamos apoyar el movimiento de la gráfica nacional, sino que también está generando que el mexicano a través de su obra voltee y se interese un poco más por sus raíces, o tradiciones, así como por usos y costumbres. Bueno, yo me atrevería a decir, y mira que no lo digo así como con el afán de influir bastante, pero sí les puedo asegurar que Posada para Aguascalientes en principio, ¿no? Podría ser lo que Goya en su momento, ¿no? Fue para su región, ¿no? Digamos, hablando ya de personajes que no existen, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Estamos hablando de regiones, pues Van Gogh con Holanda, ¿no? Posada con México, y luego yo creo que antes de Posada y después de Posada, pues si hacemos así un paneo general, pues yo creo que podríamos decir Posada, muralistas, el rompimiento, o sea, si nos damos cuenta, realmente dentro de la plástica nacional, pues ya Posada ocupa un lugar fundamental. Tenemos las piezas más significativas porque son los relieves que dieron empuje a la vida y obra de Jesús F. Contreras en París, en la Exposición Universal de 1899, donde Jesús F. Contreras, siendo alumno, es llamado para participar en la realización del pabellón mexicano, y es encargado de dar toda la parte escultórica a este pabellón. Entonces él realiza un estudio donde a partir de los códices selecciona algunas deidades, algunos héroes y algunos emperadores aztecas para realzar este edificio o este pabellón que tenía un tinte azteca, es decir, un palacio neoazteca, y selecciona dioses, pero no a diestra y siniestra, sino que más bien con fines del porfiriato también hace una selección de dioses que hablan sobre la abundancia que hay en México, tanto de agua, de frutos, de comercio. Jesús F. Contreras nace aquí en Aguascalientes en 1866, en la calle de Guadalupe, y pues nace en una posada. Actualmente es ahí una birrería, pero en su tiempo pues era una posada, y su mamá le tocó recibir a los soldados franceses de la intervención, mientras al mismo tiempo su padre estaba en guerra en otros estados contra los franceses. Entonces es algo que va marcando. Pero después su padre trabaja la cera haciendo velas, cirios, y se dice que él ya desde pequeño con la cera hacía figuras de animales que vendía a sus amigos o a sus compañeros.
Entonces, desde pequeño se ven estos detalles de querer manipular la materia para lograr algo más. Siendo también muy niño y siendo también sobrino de varios tíos que están interesados en la litografía, él también empieza a trabajarla, y a la corta edad de 8 años él ya trabajaba la litografía. Entonces todo esto va ayudando a que pues se vaya permeando en él un sentido más artístico y cultural. Él estudió en la Escuela Pía, hay también registro de sus calificaciones, y vemos que sus notas son mejores en cuestión del dibujo, del trazo, a diferencia de otras materias. Cuando ya se le ve un interés mayor en los estudios, su padre pide al Congreso del Estado una beca para su hijo. Lamentablemente se la niegan, pero aún así su padre hace lo posible por enviarlo a estudiar. En México, él comienza a estudiar en la Academia de San Carlos, donde actualmente todavía tienen dibujos de sus materias y algunos dibujos también atribuidos a él. Siendo estudiante en México, su maestro Miguel Noreña lo invita a que juntos trabajen sobre el Cuauhtémoc, que está en una de las avenidas importantes de México, y en esos trabajos casi pierde un pie porque un crisol se cae, y el metal, que es líquido y que la temperatura es muy alta, llega a sus pies. Por lo tanto, no termina ese trabajo con su maestro porque está en cama, y casi pierde el pie. Pero eso no lo impide para que esté atento a sus clases de la Academia de San Carlos, y se pone al corriente, sigue estudiando, tanto así que le dan la beca para irse a estudiar a París. Si no hubiera hecho esto, si hubiera perdido el año por el accidente que tuvo, no hubiera podido ir a París. Entonces ya en París él entra a clases de escultura, donde también sus maestros le dan su certificado como escultor en mármol, y al mismo tiempo él también empieza a ver la escultura en bronce. Es así cuando llega la invitación a México para que Porfirio Díaz y su gobierno esté presente en la Exposición Universal. Entonces, entre la lista de participantes de la exposición está también tomado en cuenta el estudiante Jesús F. Contreras, que está en París precisamente, y le piden que haga estos bronces, estos relieves, y aparte partes decorativas que iban a estar en la parte interna del pabellón mexicano. Él lo empieza a realizar con el metal que hay en París. Por eso se dice que estos relieves son hermanos menores de la Torre Eiffel, porque precisamente ese año también se inaugura la Torre Eiffel. Entonces, si imaginamos, el metal venía de las mismas minas, se estaba haciendo en los mismos talleres tal vez, y pues es todo un contexto que va junto. Entonces, es tanto el asombro que tienen los europeos al ver estos relieves, porque lo que hace Jesús F. Contreras es que las deidades que hay en los códices, que muchas veces no tienen forma anatómicamente humana, él los hace humanos para que los europeos entiendan un poco estas deidades. Pone a un Tlaloc con una barba de agua, pone también símbolos en su mano, un cántaro, una jarra que deja destilar el agua, y una serpiente que es también símbolo de la lluvia. Pero todos estos son símbolos de los códices que Jesús F. Contreras sabe plasmar muy bien sobre el bronce. Y es tanto el asombro de estas personas, de las personas que asisten a la Exposición Universal, que cuando regresa a México, Jesús F. Contreras ya es un artista reconocido,
Tanto así que Porfirio Díaz hace en gestiones con otras personas, hace un taller artístico de fundición y lo pone como director. Jesús F. Contreras se hace empresario, es el más vivo ejemplo de las personas pues que hacen bien todo este trabajo de gestión y de ser empresarios, porque hace también su fábrica de alfarería artística para la sección de la sociedad que no tenía dinero para pagar una escultura de mármol, entonces ahora lo podían hacer con alfarería de arcilla o de barro. También empieza a dar clases en el Centro de Artes y Oficios y él está planeando hacer una reestructura porque él trae nuevas técnicas de Europa, que también en su tiempo fue mal visto por los maestros de la academia, que estaban acostumbrados a que todo siguiera la línea europea, cuando él trae ya nuevas ideas de una piedra no tan bien labrada, sino con unas partes no tan perfectas. Es mal visto, pero al mismo tiempo los estudiantes lo empiezan a seguir. Entonces es todo un personaje en el porfiriato. Porfirio Díaz es el mecenas oficial de Contreras, pero aún así él hace trabajos para todas las personas, tanto para Porfirio, para los gobiernos, pero también para el sector menor de la sociedad. Las etapas que Jesús F. Contreras tiene y que las vemos nosotros muy claramente son la parte estudiantil, o más bien empezaríamos por el contexto en que se encuentra Aguascalientes. Aguascalientes, que es un estado pequeño, pero que al mismo tiempo tiene empuje para seguir creciendo en la tecnología, con los tranvías, y que con la llegada de los franceses, pues aunque reciben pacíficamente a los franceses, pero hay un cambio. Entonces la parte estudiantil y de su niñez es una parte importante de esta historia de su vida. Después pasaría a la academia, en donde en México él empieza a aprender el dibujo, la escultura, y empieza a saber y conocer estos cánones europeos que en la Academia de San Carlos se veía muy claramente. La otra parte que podríamos ver, otra etapa, sería tal vez en París, donde él sigue siendo estudiante porque sigue aprendiendo la escultura en bronce o en metal y en mármol, pero la mesada que le daban por ser becario no le alcanzaba. Entonces lo que hace es trabajar, empieza a trabajar como desbastador de mármol, como un obrero sencillo en los talleres de París, y es ahí donde él también conoce más técnicas, donde conoce maneras de trabajar que muchas veces en la academia no se ven. Entonces París le ayudó mucho para que él se formara y se fraguara como un artista completo, desde lo más sencillo como un obrero hasta alguien con ideales, donde le dan la libertad de hacer un pabellón para una exposición universal, y que gracias a todo lo que aprendió en ese momento lo puede aplicar. Otra etapa de Contreras sería también, ya al regresar a México, cómo es la personalidad de un artista y un empresario, donde es apoyado por gobierno, pero también es buscado por el sector privado, donde él también quiere llegar a los estudiantes, pero quiere llegar también a ese sector tan elitista como es la parte alta del porfiriato, donde lo conocen, lo buscan, y hace pues ahora sí que trabajos en varios lados. Entonces es otra etapa importante. Y la última parte que también es importante resaltar es lo que sería la cuestión de la relación que había entre artistas de aquel tiempo, los literatos, los escultores, los pintores, todo este conjunto de personas que en su tiempo se reunían, hacían tertulias, platicaban, hablaban de política, de otras cosas,
y eso ayudó mucho también a que Contreras fuera siempre el centro y estuviera presente en todos los ámbitos artísticos. Entonces siempre fue alguien de mucho éxito después de llegar de París, y precisamente es ahí donde termina. Es tanto la fama que tiene en su trabajo, en lo empresarial, en sus técnicas, en su enseñanza, en las ideas que tenía para hacer cambios estudiantiles artísticos, y empieza a mermar su salud, pero es el momento cumbre en que llega. Entonces es la parte final. Y es importante para nosotros, o para el Museo de Aguascalientes, que la gente de la localidad, del país y del mundo que nos visita sepa que Jesús F. Contreras, y así como otros artistas hidrocálidos, surgen de una tierra muy pequeña, donde la importancia no radicaba en ser famoso, sino en tener tierras y sembrar. Era una tierra de haciendas, pero aún así, de distintas partes de Aguascalientes van surgiendo semillas artísticas, varias personas que empiezan a buscar y que se dan empuje para lograr aquello que los demás no tienen interés y que ellos saben hacerlo muy bien. Gente que se empieza a mover en la literatura, en la pintura, en el dibujo, en el grabado y en las artes escénicas, y que no se dan por vencidos, y si se tienen que cambiar de lugar para seguir aprendiendo, lo hacen, o algunos lo hacen por necesidad, pero siguen trabajando. Y por ejemplo, Contreras es uno de los artistas que, por muy famoso que haya sido, cada año regresaba a Aguascalientes, o frecuentemente lo hacía. Había concursos de arte para estudiantes aquí en Aguascalientes, y él asistía tanto como jurado y para ver los trabajos que hacían los estudiantes. Entonces, Contreras, siendo el empresario y siendo el artista de moda, de élite en el Porfiriato, no se olvida de su terruño y sigue regresando cada año. Entonces, ahí vemos que Aguascalientes para él era importante. Por lo tanto, creo que Contreras necesita o tiene que ser importante para los aguascalentenses. En este museo se exhiben de manera permanente pinturas, dibujos que forman parte del acervo que pertenecía a su esposa, Rosario Arellano, quien en su momento, cuando Saturnino Herrán muere, Chayito, bueno, Rosario Arellano, que era como le decía de cariño, Chayito, pues decide donar todas estas o muchas de estas obras que tenemos aquí a la Escuela Nacional de Bellas Artes, con la condición de que se exhibieran de manera permanente, lo cual en su momento no sucedió. Es hasta que el maestro Víctor Sandoval, en los años 60 más o menos, gestiona para que los acervos que están descentralizados en Ciudad de México se distribuyan a los estados oriundos de ese artista, ¿no? Entonces así es como llega Posada, llega aquí, así también como Saturnino Herrán llega aquí, y es hasta este museo donde se cumple pues ahora sí que los deseos de Chayito de que de manera permanente se exhiban toda la obra de Saturnino Herrán, y es aquí donde tenemos el mayor acervo exhibido de manera permanente. Pues Saturnino fue hijo único. Él nació aquí en Aguascalientes y nació en una familia acomodada. Su papá, José Herrán y Volado, era una persona muy inquieta, fue diputado, representante de aquí de Aguascalientes, tesorero, inventó una máquina mecánica para hacer cálculos matemáticos, era escritor, escribió una obra que se llamaba El que dirán, donde un joven de provincia es criticado por su familia por pintar desnudos. Esto lo escribe a manera de profeta, ¿no? Con esa pluma profética, porque eso fue lo que le pasó a su hijo Saturnino Herrán en un futuro, bueno, en su momento en un futuro. Entonces Saturnino crece en una familia donde pues hay mucha información. Era el dueño de la única librería en Aguascalientes, entonces crece alrededor de los libros, crece también en estas tertulias donde se reunían estos intelectuales del Estado, pues a platicar sobre cosas no importantes de política, de qué pasaba en las escuelas. Entonces él crece en este ambiente
Su papá lo apoya mucho en cuanto a la habilidad que desde niño mostraba en cuanto al dibujo. Aquí en Aguascalientes se estudia en lo que hoy en día es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Centro de Ciencias y Humanidades de aquel entonces. Él estudia ahí unas clases de dibujo. Lamentablemente a la edad de 16 años su papá muere en la Ciudad de México. Él se queda huérfano de padre. Su madre, doña Josefa Winchard, y un amigo de la familia, Carlitos Ortiz, se mudan a la Ciudad de México, y es ahí donde Saturnino Herrán pues estudia y busca potenciar esa habilidad que desde niño joven había mostrado. Entonces se emplea en telégrafos, en un empleo modesto, y luego en la noche va a clases nocturnas en la academia. Entonces eso habla de este joven que tenía tantas ganas de ir a su pasión, ¿no? De buscar esa pasión, y hasta en la noche se iba a estudiar, y poco a poco pues ven los maestros que es muy bueno, se gana un lugar, se gana una beca. Entonces ya entra a clases de manera regular en la Academia Nacional de Bellas Artes, y bueno, ahí muy joven es compañero de Diego Rivera. Entonces tenemos a este grupo de jóvenes inquietos que son caldo de cultivo para lo que pues ahora sí que en años posteriores sería el muralismo mexicano, una de las primeras corrientes artísticas, o la primera corriente artística que es ahora sí que totalmente hecha en México, ¿no? Con estos rasgos mexicanos, con esta idea de reconocer lo nuestro, lo nacional, de manera monumental. Y es así como lo muestra la obra de Saturnino Herrán. Nos muestra a estos personajes muy dignificados, estos personajes que a pesar de su condición humilde tienen estas posturas erguidas, muestran esa humanidad muy palpable en cada una de sus obras, pero con una belleza, con una obra de belleza muy, muy hermosa. Entonces, pues bueno, yo creo que Saturnino Herrán es uno de los pintores más importantes ahora sí que del arte mexicano. Muere muy joven, muere a la edad de 31 años, entonces pues bueno, su carrera de muralista se ve truncada porque se queda en papel el proyecto de Nuestros Dioses, un mural que iba a ser expuesto, o iba a ser, ahora sí que va a ser parte del Teatro Nacional, lo que es Palacio de Bellas Artes, pues se queda en bocetos, se queda en algunos trabajos pictóricos de este encuentro de culturas española y azteca, ¿no? Y genera esta idea también de lo que es lo nacional, este sincretismo nacional. Pues a mí la verdad me encanta cómo se centra en esa esencia humana. O sea, todas las obras de Saturnino Herrán, la mayoría son retratos. Entonces nos habla de el sentir de esa humanidad, el sentir de esa nación, la piel mestiza, el rasgo criollo, ¿no? A mí lo que más me fascina es esa aura también de belleza que rodea a esas personas. Otra cosa es también esa composición también pensada desde la anatomía de esas personas hasta esa composición con esos elementos. O sea, él era súper estructurado, él nada hacía al azar, todo lo acomodaba, lo estructuraba en esa composición súper armónica. El manejo del color también es exquisito. Entonces creo que hablamos de un artista que sí seguía estos cánones artísticos de su momento, pero que sí transgredió un poco este canon al mostrar esa humanidad tan digna, tan a flor de piel, tan sensible, no sé. Ahora sí que la verdad Saturnino Herrán fue uno de mis primeros amores cuando del bachillerato, de pura casualidad entré aquí y lo vi y dije wow, o sea, yo me enamoré de Herrán desde que estaba muy joven, y eso es lo que me gusta más de él, ese enfoque a esa sensibilidad humana. Yo les diría que Saturnino Herrán es uno de estos importantes pintores, artistas, que sembró las semillas de esa identidad nacional, de ese verte como en un espejo. O sea, cualquier hidrocálido puede venir y verse en el espejo del gallero, ¿no? O verse en esa criolla, o verse en esos personajes también humildes que representa. Entonces, creo que todos los hidrocálidos tendremos que estar orgullosos de este pintor
que también es hidrocálido como tú, porque muestra a esa humanidad con la cual nos identificamos. En la sala permanente contamos con 4 salas temporales y una permanente. La permanente está dedicada a Enrique Guzmán, un artista originario de Jalisco, pero radicado aquí en Aguascalientes. Estudió en el Centro de Artes Visuales y ganador en 3 ediciones del Concurso Nacional de Arte Joven. Son los 3 premios que tenemos aquí en exhibición. Uno más se compró para formar parte de la colección del museo, y lo demás que está exhibido es colección de familia, está prestado, es la sala permanente. Y bueno, pues es nuestro artista como el ícono pues del museo. Ganó este concurso, que es uno de los más importantes. Trabajó un tiempo con la Galería Arbil. Finalmente, bueno, tuvo una exposición en la Casa de la Cultura, lo que te comentaba, la gente ahí pues pudo adquirir piezas aquí de Aguascalientes, que ya nos han prestado y han estado exhibidas aquí en el museo. Entonces, pues sí, Enrique Guzmán sí tiene una trayectoria, vamos, importante, aunque fue muy corta su producción, su etapa de vida, digamos. Sí tiene piezas muy importantes que están aquí en el museo y que pues pueden disfrutar aquí. Pues están permanentemente en exhibición. Bueno, la importancia de Guzmán y que esté aquí en el museo es para que los museos es importante que tengan una colección, una exposición permanente, pues porque es como el ícono del museo. En este caso, cuando se abrió el Museo de Arte Contemporáneo, pues el ícono fue Guzmán, como el Posada, como el Aguascalientes, ¿no? Que tienen su artista de casa. En este caso aquí y es un artista joven relativamente, un artista contemporáneo, digámoslo así. Entonces, pues sí fue muy acertado que estuviera Guzmán. Esto fue gracias a Yolanda Hernández, que en su momento era directora de este museo. Ella fue la que hizo las gestiones pues para que estuviera aquí la obra de Enrique. Y también algo importante es que es el único artista que en 3 ediciones ganó Arte Joven, el Encuentro Nacional de Arte Joven. Bueno, la obra de Guzmán, lo que tenemos aquí es óleo, son óleos sobre tela. Y lo que lo caracteriza pues sí es su paleta, sí es su color, es una paleta como de colores pasteles, como de azules muy intensos. A los visitantes les llama mucho el color que maneja, y el azul muy característico de Aguascalientes, de los atardeceres. Aunque los premios, los 3 son diferentes entre sí, bueno, se nota la diferencia un poco de las etapas de producción de la obra de Guzmán. Pero sí es un ícono, y no en Aguascalientes, en el país también es reconocido, es una tendencia también ya. Los contrastes también de color, sí es una obra así como melancólica también, ¿no? Tiene como cierto anhelo, cierta tristeza, sí es una obra como muy fina, ¿no? Personal. Importante del país, y bueno, pues, son momentos muy relevantes en la conformación y en la vida de Posada. Ahí se convierte en empresario, en catedrático de litografía, ahí casa, ahí tiene hijo, ahí tiene esposa, ahí incluso pues se va a proyectar a nivel regional, ya que desde la ciudad de León, Guanajuato, hacía trabajos para el centro, norte y sur del país. Y bueno, pues esto le permitió darse a conocer de una manera relevante. Podríamos dividirla en 3 facetas fundamentales, ¿no? La primera que, bueno, su adolescencia y su juventud, su temprana juventud, la vivió entre liberales y sobre todo desarrollando una habilidad con la que nata para él, que era el dibujo. Aquí, pues, seguramente que sin la influencia de su hermano y de su maestro de litografía, José Trinidad Pedrosa, pues no hubiese él tenido la oportunidad, desde luego, claro,
de poder involucrarse en este mundo y en América Latina, ¿no? Si tomamos en consideración la importancia de su trabajo, e inclusive a nivel internacional, pues es el único grabador que ha logrado un estilo, digamos, que nos representa como nación, ¿no? Y además, bueno, a él le tocó vivir en una etapa muy compleja del país. Prácticamente se estaba conformando el México contemporáneo, donde pues prácticamente se estaba llevando a cabo, consolidando la independencia, y en ese ínter, bueno, también se estaba industrializando el país. Entonces había una serie de movimientos sociales, políticos y económicos muy, muy relevantes, y afortunadamente a Posada le tocó ilustrar todos esos momentos históricos. Aquí en Aguascalientes él tuvo la fortuna de vivir ese momento histórico en el que los conservadores y los liberales pues tenían una pugna ahí por el poder y el establecido, ¿no? Y bueno, además de que pues Aguascalientes no era muy grande, y a pesar de todo tenía un peso específico dentro de la conformación de la República, tanto así que, bueno, pues ustedes ya no les tocó conocerlos a muchos, pero por aquí pasó digamos, el principal medio de comunicación del siglo XIX, y durante la primera, y que estuvo funcionando hasta la primera, digamos, mitad del siglo XX, que fue justamente el ferrocarril, que fue lo que permitió un desarrollo económico pues muy importante, que si bien no equilibrado, pero sí muy relevante en la conformación de México. Posteriormente, su partida a la ciudad de León, Guanajuato, también fue muy importante en la vida de Posada, porque en aquella época él se va a León en 1872, para entonces la segunda ciudad económicamente hablando más. Hablar de José Guadalupe Posada es hablar del personaje más importante de la gráfica en México. Esto lo llevó a, digamos, a una madurez profesional e intelectual pues muy acelerada, porque ya a los 18 años José Guadalupe Posada realiza su primer trabajo profesional, justamente con una caricaturas de crítica política. Y bueno, para poder llegar a esos niveles de crítica y hacer una solución plástica relacionada a ese momento histórico y con esas características, pues no es fácil. Entonces ahí se demuestra un poco el hecho de la madurez que fue adquiriendo Posada a través de los años, y sobre todo, bueno, la cercanía que tenía con uno de sus hermanos, que justamente era un liberal, ¿no? y que tenía mucha influencia de personajes tan importantes como José María Chávez, su mismo maestro de litografía, José Trinidad Pedrosa, que pues conformaban este grupo de, pues no podríamos decir de rebeldes, pero sí de que se contraponían al régimen.